Hola, muy buenas. Vamos a iniciar nuestro curso en continuación a lo que llevamos en clase de teoría de conjuntos. Entonces, recuerden ustedes que un conjunto es una agrupación o una reunión de objetos que tienen una restricción. Entonces, gracias a Dios en las matemáticas nosotros usamos símbolos para describir símbolos o caracteres, ¿no? Para describir ciertas em, cantidades o ciertas propiedades que nos permiten generalizar en un contexto ideas amplias. Entonces, en principio, recuerden, los conjuntos los vamos a escribir abriendo y cerrando dos corchetes y dentro de los corchetes los elementos que conforman a este conjunto. Los conjuntos también llevan un nombre, usualmente usamos una letra mayúscula para referirnos a este o para nombrar al conjunto. Hay dos formas de de escribir un conjunto o de expresar. Una de ellas es expresar el conjunto por comprensión y la otra es expresar el conjunto por extensión. Vamos a empezar con expresar un conjunto por extensión, es decir, queremos que explícitamente los elementos del conjunto sean escritos. Por ejemplo, los números pares de 0 a 10 serían 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Estos son todos los números pares entre 0 y 10. Otro ejemplo de esto sería el conjunto que llamemos con la letra B, será el de los días de la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Noten muy bien que en cada uno de estos conjuntos hemos especificado y escrito todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Cuando esto pasa, se dice que el conjunto ha sido expresado por extensión. Bueno, resulta que no siempre es posible expresar o escribir un conjunto por extensión. A modo de ejemplo, escribamos el conjunto de todos los números naturales que sean pares. Entonces, llamémosle C a este conjunto y empezaríamos 0, 2, 4, 6, 8, 10 y pues nos toca de alguna manera indicar cuáles son los demás números que se siguen cuando ya nos cansemos de escribir, porque hay infinitos números pares. Significa que sin importar cuánto tiempo le dedique o cuál esfuerzo ponga usted, escribir todos los números naturales que sean pares es literalmente imposible. Por eso recurrimos a escribir tres punticos y de alguna manera esperar que quien esté leyendo lo que estamos escribiendo entienda que lo que esos punticos están indicando es que después del 10 está el número 12, después de 12 va a estar el 14, después del 14 va a estar el 16 y así sucesivamente. Eso que acabamos de decir es en lo que consiste escribir un conjunto por comprensión o expresarlo por comprensión. Y es por eso que es tan importante lo que vamos a decir después de esto que ya hemos dicho. Y es que nos va a venir muy bien, en la mayoría de los casos, casi siempre, expresar o saber cómo expresar un conjunto por comprensión y además entender qué es eso. Es importante entender antes qué significa la palabra propiedad. Entonces, la palabra propiedad literalmente traduce que es una cualidad o un atributo de un objeto. Como de ejemplo, pensemos en el número 2. ¿Qué propiedad o atributo tenga ese número? Primero, que es par. Es una propiedad. Otra, ¿cuál podría ser? Que es primo. Otra, que es mucho más grande que es más grande que 1, ¿cierto? Otra. Bueno, en fin, pueden haber muchas más propiedades. Pero lo que queremos entender es a lo que nos vamos a referir cuando hablemos de propiedad. ¿Por qué? Porque los conjuntos,
cuando son expresados por comprensión, a diferencia de los anteriores, los que ya expusimos, van a depender, sus elementos van a depender de una propiedad, es decir, los elementos del conjunto van a ser descritos mediante una propiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo sería eso? Pues muy sencillo. Antes recuerden ustedes lo que dije, que siempre que escribamos un conjunto, abrimos, cerramos corchetes y dentro de los corchetes los elementos que van a conformar el conjunto. Cuando escribamos un conjunto por comprensión, básicamente tiene la misma estructura. Un nombre, abro, cierro corchetes y dentro de los corchetes los elementos del conjunto, solo que esta vez vamos a utilizar una propiedad para describir cuáles son esos elementos. Entonces, supongamos que tenemos el conjunto B. Otro nombre. El conjunto B. El conjunto B, abro corchetes, cierro corchetes y dentro algo que me diga cómo van a ser los elementos. Vamos a tener tres partes aquí. La primera, cómo van a ser descritos, cómo queremos escribir los elementos. Y la otra, una línea vertical. Ahora les digo cómo la leeremos. Y enseguida esta línea vertical, cuáles son las propiedades que describirán los elementos X. Y X, puesto aquí primero, va a referirse a que estos son los elementos que al cumplir esta propiedad están dentro de nuestro conjunto que llamamos B. Ejemplo de esto, describamos todos estos números. Describamos este mismo conjunto pero por comprensión. Entonces el conjunto se llama A. Abro corchetes, cierro corchetes y dentro las propiedades. Entonces, ¿A quién va a ser? Los conjuntos conformados por unos elementos que para generalizar llamamos con la letra X, que van a satisfacer una propiedad. ¿Qué propiedad? Pues que primero, X es par, ¿cierto? Y además que X es más grande o es igual a 0 y también es más pequeño o es igual a 10. Estos símbolos que he puesto acá, este se lee menor o igual y este también se lee menor o igual. Y vean la cadena de lo que aquí está escrito. Hemos escrito que 0 es menor o igual a X y hemos escrito que X es menor o igual a 10. Acá hay dos partes, primera parte y segunda parte. La primera parte es que los X son más grandes o pueden ser 0 y la otra parte es que los X son más pequeños o pueden ser 10, está entre esos dos. Pues bien, verifiquemos que en efecto esto que hemos escrito acá me describe el mismo conjunto inicial, este que está acá. Preguntemos, a ver, el 0 es un número que es igual a 0, sí, no es mayor, pero es igual a 0, o sea que sí es posible que el 0 esté dentro de este conjunto. La otra, el 0 es par, sí es par, o sea que sí, efectivamente el 0 es un elemento de nuestro conjunto A. El 1 es más grande que 0, sí, o sea que puede estar en nuestro conjunto A. La otra parte, ¿es par? No, o sea que el 1 no puede estar allá. Verifiquemos con el 2. ¿El 2 es más grande que 0? Sí. ¿Es par? Sí, o sea que el 2 también es un número que está dentro de nuestro conjunto. ¿Qué pasa con el 3? ¿El 3 está dentro de 0 y 10? Sí, pero es par, no, o sea que no puede estar. Si continuamos con este procedimiento, pues digamos que todos los números pares, el 2, el 0, el 2, el 4, el 6 y 8, están dentro de este conjunto, es decir, estamos bien, estamos describiendo el mismo conjunto. Pero cuando llegamos al 10, ¿qué tenemos? Nos preguntamos, ¿el 10 es más pequeño que 10? No. ¿Es igual? Sí, o sea que tenemos opción ya a que también esté en A. ¿Qué falta? Pues verificar la otra propiedad. ¿El 10 es par? Sí, definitivamente. Entonces el 10 también está en nuestro conjunto A. O sea que en este conjunto, mediante estas propiedades, hemos descrito todos estos elementos. Si pensamos en el número 11, pues el 11 ya no es más pequeño que, porque estamos diciendo que el X, los elementos, ¿no? Tiene que ser más pequeño que 10. Ya ni el 11 ni el 12 son más pequeños que el 10, o sea, no cumplen la propiedad que aquí está en rojo, o sea que no están en el conjunto. Y, por tanto,
Estas propiedades me van a describir muy bien todos los elementos que conforman el conjunto A que escribimos arriba. Es decir, este conjunto y este conjunto son exactamente los mismos. Y aquí lo hemos escrito por comprensión, basándonos en una propiedad. Esta propiedad que aquí llamamos P, es decir, la propiedad P sobre los elementos X del conjunto. Aquí, la propiedad ¿cuál es? Pues que sea par y además que esté entre 0 y el 10. ¿Quiénes? Los elementos del conjunto, por eso aquí usamos X y aquí también usamos una X. Aquí podemos usar otra letra, sí, ¿cuál? La que querramos. Una W, pero si aquí usamos W y esta es una propiedad sobre los elementos del conjunto, entonces aquí también deberíamos usar la letra W como un carácter que usamos para generalizar o nombrar de una manera muy arbitraria los elementos que conformarán al conjunto A. En resumen, ¿qué tenemos? Que un conjunto expresado por extensión A, un conjunto A con negro, con este que tiene una tinta, un conjunto A expresado por extensión tiene tiene escritos todos sus elementos explícitamente. Esto es un conjunto expresado por extensión. Y también tenemos que un conjunto A expresado por comprensión describe sus elementos mediante una propiedad. Pero no es cualquier propiedad. La propiedad debe describir muy bien cuáles son los atributos de sus elementos. Sus atributos de sus elementos, para hacer énfasis. Atributos o características propias de los elementos, ¿no? Bien, estos eran los objetivos de nuestra clase. Espero que haya sido fácil de entender, más agradable. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.